trabajo que cada uno tiene que hacer, entonces es más difícil que nosotros podamos decir, no está haciendo su trabajo, está incumpliendo su trabajo, ¿verdad? O cualquier otra, ¿qué? Cosa que nosotros veamos que no es de esa forma, ¿verdad? Entonces podemos decir, mire, fíjese que él se metió en el trabajo de alguien más, ¿verdad? Si lo decimos porque en realidad sabemos hasta dónde es el trabajo de cada uno, pero nosotros vamos a decir, mire, él se metió en el trabajo de alguien más, cuando en realidad ni siquiera sabemos si es parte de lo que él tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, dentro de los conocimientos, ¿verdad? Que siempre, y no solo como supervisor, ¿verdad? Sino en general, porque cuando usted trabaje, cuando usted busque un trabajo, ¿verdad? O cuando usted tenga su primer trabajo ya en las prácticas profesionales, usted tiene que saber cuál es el rol que usted va a desempeñar. Cuando nosotros hablamos de rol, estamos hablando de las responsabilidades, las actividades, ¿verdad? Que van a estar a cargo suyo. Porque después decir, mira, yo hiciste eso. Ah, y que a mí me tocaba. Sí, es parte de lo que vos tenés que hacer. Ah, es que yo no sabía. Entonces nosotros siempre tenemos que tener bien un conocimiento bien amplio de cuáles son esas actividades, ¿verdad? Que a mí me competen hacer. Hasta dónde va a llegar mi responsabilidad, ¿verdad? Entonces todo eso, generalmente en cada puesto de trabajo, hay una descripción del rol que desempeña cada persona, ¿verdad? No solo en el área de la construcción, esto es en general, ¿verdad? Todos los trabajos tienen una descripción del rol. Por ejemplo, en el caso de docente, ¿verdad? Hay una descripción de lo que nosotros tenemos que cumplir como docentes. Entonces, eso es justamente, solo que aquí lo vamos a ver aplicado directamente a la parte de una obra civil. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de los tipos de obras civiles que existen, ¿verdad? Porque es importante también conocer los diferentes tipos de obras civiles. En general, nosotros le llamamos obra civil, ¿verdad? O construcción a todo, pero está dividida en diferentes grupos. Y los roles de los profesionales que se involucran en todo el sector de la construcción, ¿verdad? Entonces, como decíamos, ¿verdad? Parte de la introducción, todos en una obra civil o en un proyecto de edificación tienen que tener el conocimiento de qué hace cada persona, quién está arriba en la pirámide, ¿verdad? O no digamos pirámide, porque él no se ocupa la pirámide. En el organigrama de la empresa, usted tiene que conocer ese organigrama, porque usted tiene que saber, arriba de usted tiene un jefe, ¿quién es ese jefe? ¿A quién le responde usted? ¿Verdad? Abajo de usted, ¿quién está a cargo de usted, por ejemplo? Entonces, hay que conocer el organigrama y saber eso, porque de repente puedo llegar donde alguien a mandarle que haga algo. Puede que esta persona no esté bajo mi cargo, o sea, no tenga que responderme directamente a mí. Por algún motivo, pues por respeto o porque es un buen trabajador, pues me puede hacer caso, pero al final no está bajo mi mandato, por decir así, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en algún momento lo puedo mandar a hacer algo y él no lo va a hacer y me voy a molestar. Entonces, debo de saber que al final él no está en la obligación así directa de hacer caso en lo que yo le digo, ¿verdad? Sino que por, como dijimos, con las diferentes opciones, por respeto, porque está libre en ese momento o algo, en su momento sí lo hizo, ¿verdad? Entonces hay que conocer la, los roles para lograr tener una mejor eficiencia en todo el proyecto, ¿verdad? Porque cada quien va a saber qué hacer y no vamos a andar chocando, no vamos a andar haciendo, no sé, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando ustedes están en el laboratorio y cada uno de sus grupos, habían cada grupo, ¿verdad? Y entonces los ponían a pesar, por ejemplo. Cada uno de ustedes tenía que tener un rol definido, porque entonces si no, y alguien estaba dictando los pesos, ¿verdad? De las cosas. Y de repente, ¿quién está anotando? No, yo pensé que vos ibas a anotar. No, yo dije que vos ibas a anotar y nadie anotó. Y ya había empezado como tres cosas, ¿verdad? Entonces nadie anotó. ¿Por qué? Porque no estaban bien definidos los roles, de qué iba a hacer cada uno. Uno iba a pesar, el otro iba a anotar y el otro iba, no sé, ¿verdad? A descansar por el momento y después iba a cambiar para pesar. Entonces, definir qué hacer para evitar problemas, para evitar tiempos muertos, se llaman en un proceso de construcción, que es lo peor en una construcción. Entonces, y lograr la meta de lo que queremos
construir en este caso, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, vamos a definir perfectamente las responsabilidades y evaluar los posibles conflictos entre los miembros del equipo de trabajo. Porque somos seres humanos y de repente, pues, hay un trabajador que no le gusta que nadie lo mande, ¿verdad? Y que él sabe qué hacer y que nadie le tiene que estar diciendo nada. Siempre hay más de un trabajador así, ¿verdad? O de repente puede haber una confusión entre indicaciones que se dieron y hay que solucionarlo también, ¿verdad? O hubo problemas con una compra, ¿verdad? Y también puede tener que buscar la solución a ese conflicto que se ha determinado en ese caso, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a iniciar con los tipos de obras civiles, conociendo cada una de ellas. Como les digo, esto puede ser información que ustedes ya conocen, ¿verdad? O información que van a conocer ahorita, que también es, nunca es tarde para conocer, ¿verdad? Y para darnos cuenta de las cosas. Ahora, una obra civil en general, ¿verdad? Se trata de algo que nosotros hacemos, que es directamente una infraestructura. Una infraestructura es algo que se construye, ¿verdad? Que el objetivo de esa infraestructura va a ser para facilitar las necesidades de una población. A eso le llamamos obra civil, ¿verdad? Todo aquello que nosotros construyamos, que nosotros reparemos o que nosotros remodelemos, que sea para facilitarle la vida a una comunidad, a un grupo de personas, a una ciudad o a un país, a eso se le determina como obra civil. Claro, cada obra civil avanza con la tecnología que se requiere, ¿verdad? Y, por ejemplo, el estadio que van a construir, ¿verdad? El estadio ahí enfrente de las cascadas que van a construir, eso es una obra civil porque va a facilitar la necesidad de una población. No es una necesidad palpable que nos morimos si no tenemos otro estadio, ¿verdad? Porque ya tenemos dos. Pero aparentemente alguien se cree que es una necesidad importante para nosotros los salvadoreños el tener un nuevo estadio. Entonces, se ha generado una nueva obra civil o se va a generar una nueva obra civil, ¿verdad? Entonces, claro, la tecnología, el diseño, todo del estadio demuestra a un El Salvador, obviamente, más innovador, con mejores diseños, con mejores construcciones, porque no vamos a comparar el Mágico González con el, el Montserrat, ¿verdad? Con ese nuevo. Cada uno de ellos fue construido en una época, en un tiempo, con problemas distintos. Entonces, las construcciones, así como la arquitectura, demuestran el tiempo, los problemas, ¿verdad? O la evolución que ha tenido la humanidad a lo largo de los años. Entonces, obviamente, este edificio se va a ver completamente distinto a todo lo que lo va a rodear. Primero, porque no es un diseño de nosotros, ¿verdad? Es un diseño pensado en base a otras tecnologías. Y si a usted ahorita le dicen que va a ir a construir ese edificio, híjole, ¿verdad? Hay un montón de maquinarias y equipos que no tengo, pero obviamente, quien lo va a construir, sí lo va a tener. Entonces, por eso, como salvadoreños, nuestras construcciones todavía son de un nivel inferior a otros países, porque no tenemos la tecnología necesaria, ¿verdad? Y cada obra civil necesita de cierta tecnología cuando yo hago el diseño, ¿verdad? De lo que vamos a hacer. Tenemos que construir bajo ciertas finalidades puntuales, ¿verdad? En un dado caso, nosotros aquí en El Salvador sabemos que somos un lugar sísmico de forma activa, que aunque a veces usted no sienta los sismos, ¿verdad? No significa que, hijo, le pasaron 3 meses y no hubo un sismo. No, simple y sencillamente usted no lo percibió, pero sí existen. Y las infraestructuras sí les afecta. Entonces tenemos que diseñar, por ejemplo, ¿verdad? Todos sabemos, infraestructuras que tengan cierta resistencia a los sismos. Claro, no son sismos resistentes en totalidad, pero al momento de generar una estructura con marcos estructurales, columnas, vigas, zapatas, tensores, pilotes, etcétera, le está dando cierta resistencia, porque no es lo mismo construir una casa sin columnas, sin nada, ¿verdad? Es más frágil todavía.
Entonces, sí tiene cierto, ¿verdad? Puntos. Así que esos son los puntos que debemos tener en cuenta cuando nosotros hablamos de obras civiles, ¿verdad? Hay que tener en cuenta todo lo que conlleva el hablar de una obra civil. Luego, las obras civiles se dividen, ¿verdad? En vías terrestres de comunicación, lo que nosotros le llamamos comúnmente todo el desarrollo vial, ¿verdad? O sea, hablamos de caminos, carreteras, todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Con distribución terrestre, ¿verdad? O transporte terrestre. Entonces son todas esas calles que, por ejemplo, ustedes en un momento van a llevar asfalto y ustedes van a conocer más a profundidad cómo se tiene que trabajarse, cómo se tiene que programar toda la parte de una carretera, ¿verdad? Como tal. Igual van a llevar, o no lo sé si la están llevando ahorita, no me acuerdo, ahí me confirman, diseño de carreteras, por ejemplo. Usted no sé si la llevan ahorita, si no me equivoco, la llevan el otro ciclo, ya no me acuerdo. El otro ciclo. El otro, ok. Bueno, entonces ahí todavía más, usted va a ver cómo en realidad se crea una carretera desde cero. Cómo calcular las curvas horizontales, cómo calcular las curvas verticales, ¿verdad? Cómo sacar rellenos, cómo sacar compactaciones, porque el terreno a veces no es el ideal, ¿verdad? Entonces, todo eso ustedes lo van a conocer próximamente, ¿verdad? Entonces, cada uno depende del diseño de la carretera, tiene sus propias especializaciones que necesitan. Ya para carretera usted necesita de un ingeniero civil, por ejemplo, que conozca de la parte hidrológica, porque pues en las carreteras no hay tuberías, no hay un almacenamiento, ¿verdad?, de aguas lluvias, sino que analiza la escorrentía, analiza de dónde viene el agua, para dónde escurre, la altura que le va a dejar a la carretera, etcétera. Entonces, son diferentes cosas las que se analizan en una carretera, ¿verdad? A veces se trabaja con ambientalistas porque tenemos que ver qué árboles botar, qué árboles no, con trabajadores sociales para poder hablar con las personas y decirle, mire, fíjese que nos vamos a pasar llevando la sala de su casa, ¿verdad? Entonces necesitamos que nos venda ese terreno de su casa, ¿verdad? Y que la persona, el encargado de toda esta charla con estos futuros dueños que van a salir dañados, pues llegue a un resultado óptimo, ¿verdad? Y la gente va a decir, no, mire, yo no lo voy a vender, ¿verdad? Porque necesitamos ese terreno. Entonces, todo eso conlleva toda una obra civil de tipo vía terrestre. Es bastante grande el trabajo que se hace. Cuando, si alguno de ustedes llega a trabajar en una, que yo creo que sí, ¿verdad? Llega a trabajar no en andar haciendo bacheo, porque eso es diferente, en trabajar en hacer una carretera como tal, así como hicieron la carretera de aquí de Sur City, por ejemplo, ¿verdad? La ampliación que hicieron a Zacatecoluca. Si alguien de ustedes, ¿verdad?, tiene la oportunidad de trabajar en la construcción del viaducto de los Chorros, por ejemplo, eso es generar toda una carretera. Entonces, es una experiencia distinta, ¿verdad?, a andar haciendo bacheo. El andar haciendo bacheo es otra forma, ¿verdad?, de trabajar en carreteras, en calles, pero no es como diseñar, o sea, hacer todo un proceso de diseño. El otro tipo de obra que tenemos son obras hidráulicas, que estos en nuestro país son muy pocos en realidad, ¿verdad? Las obras hidráulicas que se trabajan. Estamos hablando de las presas hidroeléctricas, pues todavía está en construcción. Quien dice que también alguno de ustedes llegue a trabajar ahí, porque al camino que vamos, no sé cuántos años más nos vamos a tardar en terminar eso, ¿verdad? Ya llevamos muchos años atrás y creo que faltan varios años adelante también. Entonces, tal vez alguno de ustedes logra llegar a trabajar ahí, ¿verdad? Que como les digo, en nuestro país, híjole, cada cierta cantidad de años se ha construido una, ¿verdad? Y esta es como la oportunidad de nuestros tiempos. Bueno, ustedes tal vez tienen una más adelante, ¿verdad? Pero así como vamos con nuestros ríos, los caudales de los ríos tampoco dan, porque se están secando, tampoco dan tanto para poder trabajar y colocar presas hidroeléctricas que generen energía, ¿verdad? Luego, el otro tipo de obras son las obras sanitarias. Las obras sanitarias es acerca de la distribución de agua potable. Hay que tener cuidado, ¿verdad?, entre obras hidráulicas
y obras sanitarias, porque a veces la gente cree que la hidráulica abarca absolutamente todo. Entonces hay que tener ese cuidado en esta parte. Para poder determinar, ¿verdad? Entonces, en este caso hablamos de alcantarillados, de drenajes industriales, todo lo que es agua potable, a eso nos referimos con obras sanitarias, ¿verdad? Entonces, cuando a veces se trabaja en carreteras, a veces también se llega a tener alguna intervención con obras sanitarias, dependiendo de cómo sea la carretera, porque a veces las carreteras, al momento de ampliar la carretera, ¿verdad? Estaba de 2 carriles y ahora va a ser de 4, entonces se llega a tocar obras sanitarias ya existentes, y entonces hay que rediseñarlo. Entonces muchas veces se rediseñan cajas, perdón, de aguas, ¿verdad? O pozos que se tienen que mover. Entonces todo eso, al momento de trabajar con infraestructura en carreteras, también puede llegar a afectar la parte sanitaria y tiene que trabajarse, ¿verdad? Luego las obras portuarias, otro tipo de obras que en nuestro país son muy pocas, ¿verdad? La última obra portuaria solo tenemos 2 prácticamente, ¿verdad? El puerto de Acajutla y el puerto de La Unión son los 2 únicos puertos como tal, ¿verdad? Que hemos construido. Muelles, pues hay un poquito más, digamos, ¿verdad? El muelle aquí de Santo Dios, de la Libertad, ¿verdad? Que también se diseñó en algún momento, pero lo que yo voy es que no lo estamos diseñando y no se está cambiando todos los años. Entonces eso hace que sea muy pocas las experiencias que existen y menos las personas capacitadas, porque en todos estos tipos de obras civiles hay que tener una especialización, ¿verdad? Hay ingenieros civiles que estudian una especialización en la parte sanitaria. Está la especialidad de hidrología, la especialidad de estructuras, la especialidad en obras portuarias, por ejemplo. Entonces, la ingeniería civil, como es tan amplia, que usted va a tener que estudiar una especialidad si usted en realidad quiere abrirse un camino más fuerte en ciertas obras, ¿verdad? Eso es súper importante. Porque ingenieros civiles, pues hay un montón, ¿verdad? Pero con especialidad, ay, ahí tengo más oportunidad todavía. Entonces yo, siempre es importante seguir estudiando, ¿verdad? Siempre. Aquí en línea, porque hay muchas maestrías en línea, ¿verdad? Con países extranjeros en línea, o pues si usted tiene la oportunidad de irse a estudiar directamente a otro país, pues hágalo, ¿verdad? Lo importante es tener el conocimiento necesario. Cuando hablamos de obras portuarias, por ejemplo, se tienen en cuenta las olas, los vientos, las corrientes, cuánto sube la marea, cuánto ha sido el punto más alto de la marea que se tiene, el punto más bajo de la marea, por ejemplo, ¿verdad? Si es lugar donde se puede, de forma algo común, se generan tsunamis o pequeños tsunamis, por ejemplo, ¿verdad? La parte de la sismología también. Entonces, todo eso es parte de lo que se estudia a la hora de diseñar o trabajar en obras portuarias, ¿verdad? La cantidad, si es un puerto como tal, así como en Acajutla, que vienen, ¿verdad? Cruceros y embarcan y hace todo, diseñar los muelles para la cantidad de personas que pueden utilizarlos, para el anclaje de los barcos, los diferentes elementos acuáticos que se va a colocar, etcétera, ¿verdad? Dependiendo para qué, porque está el muelle de carga y está el muelle de persona. Entonces, son 2 tipos de diseño distintos. Luego las edificaciones, que es, digamos que lo más común en donde nos podemos abrir paso nosotros para trabajar. Entonces, este es como el área en El Salvador donde más nosotros, quizás la que más conocemos, donde más oportunidad hay, porque hay muchísimas construcciones. Entonces, aquí estamos hablando de construcciones de uso diaria, casas, colegios, hospitales, mall, centros comerciales, gasolineras,
híjole, ¿verdad? Todo lo que como sociedad y como seres humanos utilizamos, las plazas, los parques, teatros, todo, ¿verdad? Entonces, a todo eso que es de dominio público, se le llaman edificaciones, ¿verdad? Esa es directamente una edificación. Todo lo demás son obras, ¿verdad? Y todos estos están encerrados en obras civiles. Entonces, por eso es que nosotros debemos de conocer esta división en este caso, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los que participan o cuáles son los roles que nosotros podemos ver en un proyecto, ¿verdad? Vamos a empezar desde el primer rol y más importante, porque sin él, pues no hay nada y nunca va a existir nada, es el cliente. Si no hay un cliente que necesita resolver un problema, que necesita una nueva construcción, que necesita que le arreglen algo, ¿verdad? Entonces no existiría nuestro trabajo. Entonces lo primero que necesitamos y que existe en todo proyecto es un cliente. El cliente es el que contrata, financia el proyecto o patrocina el proyecto, ¿verdad? Porque puede que a veces el cliente no es directamente quien puede pagar, como es en el caso de las escuelas, ¿verdad? No es que la escuela, quienes manejan una escuela, puedan pagar, pero de repente viene Holcim y vienen un montón de empresas que por ayuda social donan el dinero, entonces lo que están haciendo es patrocinando, ¿verdad? Patrocinan lo que necesitan. ¿Qué necesita este lugar? Necesitamos una toma de agua, por ejemplo, ¿verdad? O sea, un punto donde hay agua potable. Entonces, viene alguien y patrocina, financia, ¿verdad? Aunque no son ellos directamente los necesitados, pero a través de ellos se empieza a generar esa necesidad. El cliente es quien define las determinantes, o sea, el cliente es quien determina qué hacer, a dónde, cómo y cuándo, lo que él necesita. También posee la última palabra en todas las decisiones. Creo que todos han escuchado la frase, el cliente siempre tiene la razón. Aunque no es justa esa frase, y yo siempre he dicho que no es así, sino que el cliente, ¿verdad? Siempre tenemos que tratar de lograr cumplir con lo que necesita, ¿verdad? Eso es lo que en realidad nosotros vamos a lograr. Pero no siempre tiene la razón porque ellos a veces no conocen de nuestra área. Alguien que no conoce de construcción no le puede venir a decir a usted cómo hacer su trabajo. Entonces ahí es donde yo discrepo en la frase del cliente siempre tiene la razón, porque hay lugares en los que no los tiene. Entonces yo digo, el cliente tenemos que lograr cumplir con con las necesidades que él tiene de la mejor manera, de la forma técnica. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Puede existir un único cliente, como puede ser un grupo, ¿verdad? Puede que, así como cuando alguien los contrate, mire, dice que como usted estudió, ¿verdad? Esto de construcción, entonces necesito que usted me diga cuánto me costaría hacer un nuevo baño aquí en mi terreno. Ah, entonces ese es un único cliente, porque ese es quien decide todo. Cuando tenemos un grupo, este grupo puede estar compuesto por empresas públicas, ¿verdad? Ser una empresa pública la que me contrate, ser una empresa privada o ser un asocio público-privado, ¿verdad? Porque también puede ser un asocio público-privado del cual se va a generar un nuevo proyecto. Entonces, no importa cómo sea, siempre el cliente es el que inicia todo el proceso. El cliente es quien determina cuál es la necesidad y a partir de ahí genera los diferentes roles en toda la construcción o en todo el proyecto que estamos trabajando. El siguiente es el arquitecto, pues el arquitecto es quien diseña, ¿verdad? Quien propone, es responsable del proyecto como tal, desde la parte de diseño, ¿verdad? No necesariamente el arquitecto es el único que va a diseñar, ¿verdad? Porque hay una unión de todas las especialidades para poder llegar a formar un proyecto, ¿verdad? Pero quien diseña la planta
y en base a esa planta preocupa el ingeniero, la parte eléctrica, la parte hidráulica, el estructurista, el medioambientalista, etcétera, 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 es esa primera planta que generó el diseñador, ¿verdad? Si estamos hablando de una edificación, si estamos hablando de una carretera, ¿verdad? Pues quien diseña, ¿verdad? Es el ingeniero civil, porque esa es parte ya de la especialidad de civil, aunque hay arquitectos que se involucran en el área de carreteras y llegan a tener todo el conocimiento también, ¿verdad? Pero ahí quien diseña, en ese caso, pues ya es un ingeniero civil. Entonces, él está encargado de hacer todo el diseño, no solo de decir, en vez de 2 carriles quiero 4, ¿verdad? Sino en mucho más allá, ¿verdad? Y como les digo, cuando se lleven carreteras se van a dar cuenta de todo lo que implica diseñar una carretera. Se elaboran cálculos según normativas constructivas y urbanísticas, ¿verdad? Porque a la hora de diseñar, se diseña siguiendo normas. No se diseña, voy a hacer 4 carriles, pero los carriles van a ser de 2 metros de ancho. Eso no dice la normativa, ¿verdad? Cada carril mínimo tiene que ser de 3 metros, ¿verdad? Cada carril. 250 como mínimo, pero eso ya es un mínimo donde si pasa un camión y otro, pasan 2 camiones a la par, más de uno va a perder un espejo, ¿verdad? De lo contrario, 3 metros es el ideal para los carriles, por ejemplo, de una carretera. Dependiendo también de la influencia de la carretera. No es lo mismo una calle principal, una calle secundaria, un pasaje peatonal, a una senda vehicular, ¿verdad? Cada cosa tiene su ancho y todo esto, por ejemplo, en el caso de nosotros, lo encontramos, todas estas directrices las encontramos en el reglamento o en la ley de OPAMS, ¿verdad? Ahí encontramos todo eso. El arquitecto puede ser, ¿verdad?, quien elija el equipo o puede que el cliente directamente elija todo el equipo constructivo. Ahí va a depender de cómo sea. Porque a veces se contrata al arquitecto solo para que diseñe. Y ya de ahí, pues, no forma parte del equipo del proyecto, sino que el cliente ya contrata a alguien más que le haga toda la construcción. Entonces, eso va a depender. Se subcontrata, por ejemplo, se puede subcontratar a topógrafos, equipos de levantamiento de terreno, elige los materiales, elabora un presupuesto, porque el cliente necesita saber cuánto le va a costar, tramita los permisos, que son los visados, ¿verdad? Y la permisología, y puede llegar a supervisar la obra hasta la entrega final, si así lo desea el cliente, ¿verdad? Eso va a depender, como les decía, de cómo el cliente quiere trabajar junto al arquitecto, ¿verdad? Luego tenemos al delineante, proyectista, o como le decimos nosotros, al dibujante, ¿verdad? Entonces, él es el arquitecto se apoya de él, el ingeniero civil en campo se apoya de él, el maestro de obra, o sea, todo aquel que esté involucrado y que pueda tomar decisiones de un dibujo, va a ser el delineante o dibujante, va a ser el apoyo de esta persona. Entonces, ¿cuáles son sus roles, por ejemplo, verdad? Sí, solo es dibujante, porque a veces el mismo que es el asistente, digámoslo así, ¿verdad? Del ingeniero que está de residente, ese mismo asistente hace de todo. Es dibujante, le ayuda a cuadrar, le ayuda a hacer, ahí ya son más cosas las que tiene que hacer. Pero si su trabajo solo es de dibujante, entonces lo que tiene que hacer es, valga la redundancia, dibujar y diseñar los planos del proyecto a ejecutar. Porque normalmente el arquitecto, el ingeniero, lo que les pasan son bosquejos, ¿verdad? Pues más cuando están en obra, que la obra ya se está desarrollando, entonces le hacen a veces ahí en obra modificaciones al plan. Entonces sobre el plano hacen el bosquejo de cómo va a quedar ahora. Y ese plano que se llama plano de taller, porque ahí es donde manchan y cambian las cosas, ese plano de taller se pasa al dibujante y el dibujante actualiza los planos para que los planos vayan quedando ya como se le conocen planos como construidos, que son los que se le entregan al final de la obra al cliente. Entonces, está en eso el dibujante, ¿verdad? Modificar, cambiar, arreglar. A veces no necesariamente se los van a pasar, sino que usted tiene que ir a obra e ir a verificar que las cosas estén como en el plano dice. Entonces nos toca ir, andar con la cinta o con el distanciómetro y andar midiendo a ver si en realidad las cosas como se ven en el plano están en la vida real porque a veces se les olvida marcar un cambio.
Entonces, parte de mi responsabilidad también es no solo esperar, no, yo es que aquí estoy sentado esperando que me vengan a dejar, ¿verdad? No. Yo también tengo que andar revisando, porque es parte de mi trabajo. Facilita los planos y los detalles al jefe, ¿verdad? De la obra o al encargado de la obra. Informa y modifica planos, ¿verdad? Por los cambios que se puedan generar en el proyecto. Entonces, yo por eso les digo, hay gente que dice, ay, es que de dibujante. Sí, no lo vea tan usted así como que, puchica, nada, estoy trabajando. El delineante tiene una gran responsabilidad, porque si al final hay algo mal colocado en el plano, la responsabilidad es del dibujante, no del ingeniero, no del maestro de obra, no del arquitecto, sino del dibujante que no lo hizo, no lo representó bien, no lo dibujó como debe de ser, y entonces en él recae toda la responsabilidad de ese punto. Luego, el supervisor de obras, ¿verdad? El supervisor de obras es esa figura que es elegida por el propietario para que esté controlando, para que le dé seguimiento a la obra, ¿verdad? Entonces, en ciertas obras, por ejemplo, lo que se trabajaba con fondos de Fomilenio, ¿verdad? Yo creo que todos ustedes saben de Fomilenio. Las obras que se trabajaban con Fomilenio, por ejemplo, tenían dos supervisores. Porque tenía el supervisor externo, que era el supervisor de el ministerio, por ejemplo, ¿verdad? El ministerio directamente ponía a alguien que trabaja en el MOP a que fuera a estar supervisando. Claro, ellos llegaban cada cierto tiempo. Pero también estaba el supervisor interno, que era el supervisor de la empresa constructora que estaba haciendo el proyecto. Entonces, habían dos supervisores. Ahora, de estos dos supervisores, ¿quién tiene la última palabra? Pues es el supervisor externo, porque es el supervisor puesto o colocado o decidido por el cliente. El otro lo ha puesto la propia constructora para que también ayude a supervisar el trabajo, ¿verdad? Que no solo el residente es el que esté ahí, sino que hay alguien más que decida, ¿verdad? En en esa construcción que se está haciendo. Entonces, no necesariamente solo existir uno, ¿verdad? Un supervisor. Pueden haber dos. Y si hubiera una tercera parte involucrada, capaz hay tres. Entonces, siempre el que va a mandar más es el colocado por el cliente, o sea, por quien nos ha contratado, ¿verdad? Él es el que tiene la última palabra entre todos los supervisores, por decirlo así. ¿Cuáles son las principales tareas? Bueno, verificar y validar el proyecto de la obra, ¿verdad? Si fuera necesario, haciendo ciertas modificaciones o haciendo mejoras, que obviamente no sean tan drásticas en el diseño, porque por algo, por ejemplo, ¿verdad? Para la carretera al sur, sí, ¿verdad? Que yo creo que todos han ido. A la carretera Sur City, esa ya existía ese diseño de esa carretera desde hace muchísimos años atrás, antes de que el gobierno que fuera la hiciera. Tiene años de existir ese proyecto de esa carretera, ¿verdad? Porque hay unos que creen que con ese gobierno que la hizo, ahí nació. No, eso venía desde, híjole, no sé ni cuántos años atrás, ¿verdad? Porque hay proyectos que pasan engavetados 20, 30 años y hasta entonces viene alguien, lo saca y los hace. Entonces, ese diseño ya existía. Entonces, ¿qué se hizo, por ejemplo? Se tiró la primera licitación para revisión de diseño, porque como ya tenía como 20 años de estar guardado, entonces lo tenían primero que revisar. Entonces, se tiró solo la revisión del diseño. En otras, por ejemplo, se lanza la licitación que dice diseño y construcción. Quiere decir que la misma empresa que revise el diseño, la misma empresa va a construir, ¿verdad? Ahí son como ganamos dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Entonces se revisa para ver que en realidad cumpla, ¿verdad? Que quien lo diseñó antes haya cumplido con todo lo que se pide. A veces nos vamos encontrando con que no se cumple con ciertas partes de lo que se pide un estándar de diseño. Entonces es ahí donde se empieza la modificación. Pero ese es en la parte de diseño.
Ya, si pasa a la construcción, es aceptado y pasa a la construcción, yo puedo hacer modificaciones cuando esté construyendo, pero mínimas. No voy a salir con que, mire, esta curva ya no va a ir para ahí, sino que va a ir para el otro lado. Y ya se abrió la calle, ¿verdad? Y ya se rompió las montañas hacia la curva que iba a ir, pero ya no va para ahí. Entonces, esos cambios tan drásticos, pues tampoco se pueden dar, ¿verdad? Aunque muy el supervisor sea, no puede, ¿verdad? Ser tan así lo que se va a hacer. Verificar el cronograma de ejecución, o sea, el supervisor tiene que estar atento a la programación de obra, a los tiempos de la obra, ¿verdad? Obviamente, este cronograma lo presenta la constructora, pero lo vamos a revisar todos ahí, ¿verdad? Incluyendo el supervisor. Controlar que la empresa constructora ejecute los trabajos en estricto cumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas. O sea, que si dice que van a utilizar bloques Altex, no me vaya a salir con otra marca. Y si en especificación dice que bloques Altex va a ocupar, bloques Altex debe de comprar. Que mire, dice que está más barato el de otra marca. No. Usted vio en la especificación técnica que decía la marca. Cuando no le digan marca y solo le digan bloque de cemento, eso es otra cosa. Usted decida cuál quiere presentar. Pero en este caso, no, ¿verdad? En este caso, sí va a ser directamente como diga en la especificación técnica. Además, el supervisor debe de lograr unificar si hay discrepancias entre el diseño, o sea, los planos, con lo que dicen las especificaciones técnicas y con lo que puedan decir los reglamentos o las leyes, que eso es muy común, más común de lo que ustedes se creerían. Los planos pueden decir una cosa, la especificación técnica va a decir otra y a veces el reglamento bajo el cual nos estamos guiando dice otra. Entonces el supervisor va a ser el que diga cuál vamos a seguir. ¿Seguimos el plano? ¿Seguimos la especificación técnica o seguimos el reglamento? Él es el que va a poder decidir. El residente obviamente también, ¿verdad? Puede tomar ciertas decisiones, el residente, pero las tiene que consultar con el supervisor. El residente no puede decir sí solo por su propia decisión. Tiene que consultarla al supervisor y a los dos, las opiniones de los dos es lo que se decide hacer, ¿verdad? Entonces, si hay algún cambio con estos tres documentos, que son documentos contractuales, lo primero que hay que hacer es avisarle al propietario. ¿Quién lo hace? El supervisor. Es el único que tiene un contacto directo con el dueño. Entonces, primero se le dice al cliente, ¿verdad? Luego que se llegó a la decisión unánime entre el supervisor y el residente, se le comunica al cliente. No podemos empezar a hacer nada si el cliente no ha dado su aval, ¿verdad? Porque la gente dice, vaya, pues ya hablamos el supervisor y yo, y sí, lo vamos a cambiar. Pero eso puede significar cambio de costos, cambio de programación, cambio de materiales, etcétera. Entonces, eso lo tiene que decir el cliente. Entonces, el supervisor luego se lo dice al cliente, el cliente toma la decisión y el supervisor le comunica al residente si lo acepta o no lo acepta, si se hace o no se hace, ¿verdad? Entonces, es otra responsabilidad del rol del supervisor. Además, se dice que otra de las actividades que tienen que hacer es ir aprobando progresivamente el inicio de los trabajos que se van desarrollando. Hay algunos supervisores que dicen, si yo no he aprobado la finalización de esta obra, no se puede seguir con la siguiente partida constructiva. Entonces, a veces el supervisor, o sea, cada supervisor tiene eh, sus reglas, digámoslo así, ¿verdad? Y pues lo que cada uno diga, pues tenemos que tratar de cumplirlo. Entonces, hay unos que dicen, si yo no he visto cómo quedó la excavación y no doy el visto bueno, no se puede continuar poniendo la estructura metálica. Y hasta que yo no vea cómo está colocada toda el armazón, no pueden hacer el colado. Y hasta que yo no dé el visto bueno del colado, no pueden seguir con paredes. Entonces, él está revisando constantemente la calidad de lo que se hace, ¿verdad? Y si hasta que él no dé el visto bueno de que está bien hecho, por eso se llama visto bueno, entonces no se puede continuar. Y a veces la gente dice, ay, yo voy a seguir, él ya no vino, ¿verdad? Sí, claro, él de repente pudo tener algún atraso, ¿verdad? Y después a usted le van a decir que porque se atrasó. Y usted va a decir que porque el supervisor nunca llegó. Pero para poder echarle la culpa al supervisor, usted tiene que tener
algo que de verdad respalde que él no llegó, ¿verdad? Una bitácora escrita, un correo que respalde la bitácora donde él escribió que no iba a poder llegar por X suceso, ¿verdad? Entonces, pero obviamente eso no lo va a poder hacer usted solo porque sí, ¿verdad? Sino que tiene que tener un respaldo. Luego, el cumplimiento de las normativas vigentes, siempre, ¿verdad? Tiene que estar viendo que se cumplen las normativas. Normativas laborales, obviamente con el contrato, con las horas de trabajo, horas extras, sueldos extras, etcétera, ¿verdad? Depende cómo sea contratado a la persona. Y las normativas ambientales, ¿verdad? Vean que aquí, si alguno de ustedes quiere ser supervisor, tiene que conocer y leer muchas normativas, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de construcción cuando hablamos de lo que un supervisor debe de conocer. Hablamos de trabajo, ¿verdad? De la ley de seguro, la ley de pensiones, la normativa ambiental, la construcción, o sea, son varios documentos que ustedes van a tener que conocer y que van a ir conociendo con el paso del tiempo, ¿verdad? Y con la experiencia laboral, depende de en qué se desarrolle, usted va conociendo cada vez más su área laboral. Por eso es importante que en el supervisor y el residente siempre nos piden experiencia previa, porque si no, pues ¿cómo vamos a poder conocer? Luego está el residente, que tiene unas funciones muy similares al supervisor, solo que el residente está permanentemente en la obra, como lo hemos dicho en diferentes ocasiones. El residente está todo el día, las 8 horas laborales o más, si es necesario, en la obra. Y el supervisor no es necesario que esté todos los días, todo el día en la obra, ¿verdad? Sino que el supervisor puede llegar por decirles algo, voy a llegar los martes y viernes a la obra. Y solo voy a llegar en la mañana, por ejemplo, ¿verdad? Y llega a, de 8 a 12 y después él se va, ¿verdad? Y esas son las horas en las que va a llegar a revisar todo lo que tenga que revisar y ver todo lo que tenga que ver, ¿verdad? En ese caso. Entonces, la mayor responsabilidad es del residente, porque él es el que está ahí, ¿verdad? Entonces, vean todas las actividades que tienen que hacer. Llevar un control diario de la obra, saber qué se hizo, cuánto se hizo de obra, quiénes llegaron, todo, ¿verdad? No necesariamente él, porque para eso hay diferentes personas que lo apoyan, pero él tiene que conocerlo. O sea, él no va a estar pasando lista, ¿verdad? A ver, hoy vino tal, hoy no vino tal trabajador. Le voy a hablar para ver por qué no vino. O sea, no, esa no es la obligación de él, ¿verdad? Para eso hay alguien que lleva el control de qué trabajador entró, a qué horas entró y todo, ¿verdad? Entonces, eso es la parte de alguien más, pero al final del día, él sí tiene que saber, ¿verdad? Exactamente lo que le corresponde a cada uno, ¿verdad? Entonces, sí es importante que él lo conozca. Luego, además, tiene que conocer sobre la programación, ¿verdad? Algo que hemos dicho tanto el residente como el supervisor. El control de las notificaciones de modificaciones se le llama órdenes de cambio, ¿verdad? Él tiene que tener ese control. Esos son documentos que se ocupan en la obra y entonces tiene que tener controlado esos documentos. O sea, no sé si alguna vez usted ha archivado algo, ¿verdad? Si nunca ha archivado nada, aquí tienen que archivar todos los documentos en orden, ¿verdad? No que le digan de repente, mire, ingeniero, necesito que me preste la orden de cambio que se pasó el 28 de enero y empiezan aquella buscazón, como que usted a veces queriendo encontrar la camisa que se quiere poner en medio de toda su ropa, pero no la encuentra y empiezan a tirar, ¿vea? Y empiezan a mover y empiezan a sacar y no la encuentran. No tiene que ser así. Un residente tiene que ser bien ordenado, porque el orden es el que le va a ayudar a facilitar el trabajo que él tiene, ¿verdad? Entonces sí es importante que él conozca y que de alguna forma él sepa a dónde va a encontrar cosas, ¿verdad? Porque si no crean, pues si mire, se lo doy más tarde, ¿verdad? Entonces desde ahí es como, híjole, vea, ¿qué le pasó? Se supone que usted lo tiene que tener a la mano. Si yo le digo el tanto, lo ordenó por fecha, lo ordenó por mes, voy al mes directamente y voy a la semana y luego a la fecha. Y listo, ¿verdad?
Entonces, pero si no es así, entonces, pues se nos vuelve un poco más complicado, ¿verdad? En ese caso. Otro es el control de material y equipo, que ya lo hemos discutido, ¿verdad? Saber comprar, ¿verdad? Saber cuántos materiales tenemos. El reporte semanal de avance en la obra y de los gastos que se han realizado en la obra. Compra de materiales, ¿verdad? Mantenimiento y reparación de equipo en la obra, ¿verdad? Si se arruinó un equipo, tengo que saber a dónde lo voy a mandar a arreglar. No hasta que se me arruine voy a empezar a buscar a ver quién me lo puede arreglar. No, antes de ello tengo que tener, vaya, aquí puedo mandar a arreglar esto. Si la estación se arruina, la puedo mandar a arreglar aquí. Si una bailarina se arruina, puedo mandar a que lo arreglen en tal lugar. Y ya sé a dónde, ¿verdad? Sé cuántos días me voy a quedar sin ese equipo para poder solventar eso que estoy haciendo. Entonces, aunque cuando los ponemos a la par, residente y supervisor, el supervisor está más arriba que el residente, dentro de la obra en sí, el residente es quien toma las decisiones, digámoslo así, ¿verdad? Porque dijimos que siempre le pregunta al supervisor, pero él es quien puede tomar las decisiones más que no requieran, digamos, de un cambio grande en donde el supervisor tiene que dar su visto bueno o el cliente dar su visto bueno, sino que el residente, por ejemplo, para reprogramar la obra, usted no necesita primero decirle al, mira, fíjate, al supervisor, fíjese que voy a tener que reprogramar la obra. Si usted ya se dio cuenta que no va a salir, empiece a reprogramar. Cuando ya tiene la programación hecha, la discute con el supervisor, pero no primero decir, fíjate que no vamos a lograr terminar. Y le va a decir el supervisor, ajá, ¿y qué vas a hacer? No, todavía estoy pensando hacerlo. No, usted ya va a llegar, va. No vamos a terminar, pero este es mi punto de cómo resolverlo. Y empieza a explicar. No llegue solo con el problema, llegue diciendo el problema, pero llegue con las soluciones posibles que usted tiene. Así es como se trabaja, ¿verdad? Llegando con soluciones, no solo con problemas. Luego tenemos a los proveedores. Los proveedores, obviamente, son todas aquellas empresas, personas que nos dan un servicio o un bien y al que nosotros tenemos ya en nuestra lista, decimos nosotros, ¿verdad? Desde un alquiler de una maquinaria, comprar material, el realizar alguna solicitud especial de algún material, nosotros ya tenemos que saber a quién se lo podemos. Nosotros tenemos que saber quién nos puede vender el concreto bajo la especificación técnica que a mí me dan. Tengo tres opciones. De las tres, solo una me dice que me lo da como yo lo necesito. Las demás me quieren hacer un cambio, que no pueden a esa hora, que no tienen esa capacidad de producción. Bueno, entonces yo decido bajo la que me da lo que yo necesito, ¿verdad? Cumplir con los plazos de entrega. Esa es una responsabilidad del proveedor. O sea, si a usted el proveedor le dijo, no se aflija, el lunes a las 5 de la mañana le está llegando el camión para que usted descargue, así, a las 7 u 8 que entre sus trabajadores, usted ya va a tener el material adentro. Claro, a las 5 de la mañana va a tener que estar el residente ahí, aunque no era su hora de entrada, pero si él quiere que a las 8 el material ya esté adentro y los trabajadores lo puedan ocupar, va a tener que llegar a las 5. Si no, le dice, no, fíjese que ya entró hasta las 8, entonces a las 8 que está el camión ahí, ok, el camión va a llegar a las 8, y en todo lo que descarga son las 10, ¿verdad? O las 8:30, o las 9:30, y hasta entonces sus trabajadores van a empezar a realizar lo que tenían que hacer. Usted decide, ¿se va a levantar más temprano o va a empezar más tarde el trabajo? Es decisión del residente junto con el proveedor, ¿verdad? Entonces, plazos de entrega, tiempos, horas, días, exactos. Me dijo que era para el lunes y ahora ya es martes y no me ha traído el producto. Le voy a dar más chance. Hasta mañana miércoles le voy a hablar. No. Si él me dijo el lunes a las 7 estoy ahí, las 7:10 y no ha llegado, yo le marco. Mire, usted me dijo que me iba a traer tal material a las 7. Ya pasaron 10 minutos y quiero saber si el camión viene en camino o no. Usted no va a esperar hasta las 12 para ver por qué no llegó, porque usted ya se atrasó mediodía con ese material que no le entró a su proyecto. Entonces, uno, a veces gente dice, bueno,
yo que conozco personas que trabajan vendiendo productos, o sea, son los proveedores, dicen, uy, chica, ese ingeniero qué molesta, cada rato me está hablando que si va a dar el camión, que si va a dar el camión. Sí, porque él tiene un tiempo que cumplir. Lo único que el proveedor va a cumplir es darle el material, pero usted no le va a echar la culpa al proveedor porque no llegó con el material en la hora que le dijo. Nadie le va a dar una prórroga de tiempo por decir, es que el proveedor no vino. La respuesta va a ser, ¿y por qué no me puso el proveedor? Pero por eso no le puedo dar más tiempo. Entonces, los proveedores es como usted con el Internet, por ejemplo. Su proveedor de Internet, ¿qué tan eficiente es? Y entonces ahí, por ejemplo, empieza, es que mire, fíjese que mi internet no carga, fíjese que mi internet no funciona, se cayó la red del internet todo el día, entonces yo no pude hacer nada. En un proyecto, buscamos cómo hacer, pero no podemos poner de excusa que el proveedor falló, porque eso, como dije anteriormente, es una excusa. Para eso tenemos proveedor A, B y C, o sea, opción 1, opción 2 y opción 3. Si el 1 no llegó el día que dijo, cancela el producto mejor y dígale que llegue que a la próxima. Y contrate a alguien que le dé la seguridad de que se lo lleve ese mismo día, en una hora, y ya tiene usted ya el material, porque me urge. Entonces, y tenemos que tener proveedores responsables, ¿verdad? Que en realidad tengan las cosas a la mano, no que, mire, las voy a ir a conseguir donde alguien más y después se lo llevo a usted, por eso se van a tardar más. Informar al jefe de obra de cambios en los materiales si es necesario, ¿verdad? Hay ocasiones en las que se nos pide algún material y por más que lo buscamos, no hay. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en una constructora, estaban, para época de invierno, la constructora trabajaba en caminos, en carreteras, ¿verdad? No directamente haciendo las carreteras, sino ayudando en todos los problemas que da el invierno, por ejemplo, deslaves, limpiando las carreteras cuando existen los deslaves, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, me acuerdo yo que en aquel entonces se pedía un tipo de textil, de geotextil, para colocarle a los muros para evitar que se venga, ¿verdad? Que se suelte la tierra y caiga a la carretera. Yo me acuerdo que pedían un geotextil en específico. Y miren, nos hicieron buscar y preguntar por donde no tienen idea, ¿verdad? A todos aquellos que vendían geotextiles y tenían de ese. Y aquí en El Salvador nadie vendía de ese geotextil en aquel entonces, ¿verdad? Estoy hablando ya hace un par de años. Nadie lo traía. Lo más cerca que había era en Guatemala, pero traerlo desde Guatemala encarecía los costos del proyecto. Entonces se hizo una adenda, que van a conocer ustedes más adelante, y entonces se les informó, ¿verdad? De que en realidad, y no solo éramos nosotros, porque eran todos los que estaban participando en esa licitación. Entonces se informaron, cada uno, ¿verdad? En su tiempo fue informando que en realidad eso no había en el país. Entonces en ese momento hicieron un cambio, ¿verdad? El MOP en ese momento hizo un cambio de material, porque en realidad va a ser imposible tenerlo aquí tan rápido, ¿verdad? Sino que había que mandarlo a traer y sí iba a entrar, pero sí iba a tardar tiempo y los costos, ¿verdad? Obviamente se disparaban los costos con los fletes, los impuestos de entrada y todo lo demás. Entonces, a veces hay cambios y hay que avisárselos a el maestro de obra, por ejemplo, ¿verdad? Para que él esté enterado de que ese es el nuevo material que se va a utilizar. Luego tenemos al encargado de obra, ¿verdad? Que nosotros le llamamos maestro de obra. A veces se le conoce como jefe de obra. Entonces, él es la persona que tiene mucha experiencia en el campo, ¿verdad? Y toda esta experiencia a través de los años lo hace poder tener y poder decir o tomar ciertas pequeñas decisiones para el proyecto. Ahora, hay que tener cuidado porque a veces, aunque el maestro de obra sabe, a veces ha sucedido, el maestro de obra a veces sabe más que el ingeniero residente, porque obviamente el maestro de obra tiene años de andar en obras de todo tipo. El ingeniero residente tiene un par de años de andar ahí, ¿verdad? Y no es lo mismo estar en el campo, asoleándose, viendo al trabajador y todo, que estar en la oficina. No es lo mismo, ¿verdad? Pero a pesar de eso,
El encargado de obra no puede tomar decisiones grandes, drásticas o fuertes. Él por sí solo no lo puede hacer. Porque sí he conocido maestros de obra que dicen, es que yo sé más que el ingeniero. Yo sé lo que se tiene que hacer. Sí, es cierto, puedes saber lo que se tiene que hacer, pero lo primero que hay que hacer es el maestro de obra irlo a hablar con el residente. Al final puede que hagan lo que el maestro de obra diga, pero ya el residente aprobó lo que se tiene que hacer. O sea, a veces en la obra la gente ve al residente o al supervisor como, ay, solo porque está ahí se cree un montón, pero en realidad cuando vengan a regañar a alguien, cuando le echen la culpa a alguien, no van a decir, el maestro de obra tomó la decisión, porque lo que la gente va a decir es, ajá, quién era el que estaba de responsable en la obra? ¿El maestro de obra o el residente? ¿O el supervisor? Porque ellos dejaron que el maestro de obra tomara la decisión. Entonces, no es querer creérsela más, no es sentirse más, es que cuando a uno le cae la responsabilidad de algo, usted no va a responder por lo de alguien más. Y ahí, ya cuando ustedes estén trabajando, me van a decir, a ver si usted acepta que el error lo cometió usted en vez de su compañero. Depende de lo que esté en juego, ¿verdad? A ver, díganme quién es el que se equivocó en tomar la decisión. Y todos callados, ¿verdad? Nadie dice nada. Bueno, si nadie dice nada, entonces a todos le hacemos el descuento del error que cometieron. Vamos a ver si ahí no habla alguien. Más de alguien va a hablar porque él no está dispuesto a pagar por algo que él no hizo. Ay, este no se solidarizó con el que hizo el error. Ojo, él puede necesitar ese dinero que le quieren descontar. Usted no sabe la necesidad que tiene él. Pero, híjole, vea, entonces necesito $50 que me van a descontar. Prefiero decir quién fue. Ah, como dicen por ahí, sí, qué bocón, porque todo dice. No, solo cada quien sabe. Si usted de los que, ay, $50 me sobran, ¿vea? Digamos que son 50 pesos. $50 me sobran, no importa, vea, hay que me las descuenten. Hay gente que no está de acuerdo en que le descuenten por algo que en realidad no hizo, ¿verdad? Entonces, es ese punto. Eh, el caporal se ocupa más a veces en la parte como de topografía, pero es como quien dirige al grupo, ¿verdad? Si lo llamamos así. Es como quien dirige al grupo, ¿verdad? Pero generalmente en una construcción le llamamos maestro de obra. Pero también hay gente que le dice de esa forma, porque sí lo he escuchado también en obra. Dicen, el caporal va a hacer no sé qué. Es exactamente la misma función, ¿verdad? Es esta persona que es como la mano derecha de, de el jefe, ¿verdad? Quiero ver, espérenme. Bueno, mientras arreglo algo aquí. ¿Qué horas? Sí. Vaya, está. Uy, espérenme, que no les he dado. Am, les voy a dar el código de. Arqui, tengo una pregunta. Ajá, hágala mientras me gusta. Ajá. De último va a pasar lista. No, eso es lo que les voy a dar ahorita, el código de eso. Por eso ahorita me quiero ir. Otra. Sí, pero como siempre me chivolo con la hora. No, pero sí, creo que es eso. Vale. Les voy a dar el código ahorita. Espero yo que sí.
Ahí va en el chat el código para que ingresen a marcar la asistencia. Ingresen ahorita, por favor, después se va a cerrar, ¿verdad? Porque solo tiene minutos para que usted ingrese. Ingrese, por favor, para que no se vaya a cerrar la asistencia. ¿Verdad? Ahí está el código. Dice que es Ahí incorrecta. la clave. Sí. ¿Sabes? Él me la di. Permítame, vamos a ver. Esta cosa sí me cae mal. Siempre da problema. No sé ni por qué. Mm, a ver, él la genera y él me la da. Vamos a ver. Cada vez que la pido me da una nueva, así que vamos a ver si con esta. Bueno, prueben esa segunda. Recuerden, para ¿cómo se llama? Para la parte de la asistencia está en la plataforma. Así que ingresen a la plataforma Ese es aquí. vaya, gracias. Bueno, sigamos. También el maestro de obra tiene que poder leer planos, que es algo que casi todos pueden hacer, ¿verdad? Pero a veces hay algunos que cuando son cosas nuevas, ¿verdad? Porque en cada proyecto puede caber algo nuevo, ¿verdad? Tienen que solicitar ayuda, ¿verdad? Y es aquí donde es importante porque por eso les decía,
la personalidad, el carácter, la forma de pensar de alguien en un proyecto nunca debe de ser yo puedo todo y yo sé todo, aunque yo sé que hay mucha gente así, ¿verdad? Sino que uno tiene que ser, que saber aceptar que no lo podemos hacer todo y que en más de alguna ocasión necesitamos la ayuda de alguien, ¿verdad? Entonces, eso es importante a todos los niveles, no solo para el maestro de obra, para todo, ¿verdad? Luego, responsable de los trabajos ejecutados por los subcontratistas, el maestro de obra es el que está más pendiente, ¿verdad? Porque obviamente es el que está en campo, de cumplir el plan de seguridad y salud que se tiene dentro de la obra, ¿verdad? No andar, no permitir que alguien ande sin el casco, no permitir que ande alguien sin el chaleco, ¿verdad? Reflectivo. Que si están en la altura, no, yo no necesito de la cuerda de vida, no. Que ponerse el arnés y sujetarse a la cuerda de vida. Entonces, todo, el encargado de la obra o el maestro de obra tiene que hacer cumplir todo lo que diga el plan de seguridad. Controlar y vigilar las especificaciones de materiales recibidos por los proveedores, porque el residente de obra no va a estar ahí saliendo a cada momento a recibir el material. Para eso tenemos al encargado de la obra. Entonces, él, obviamente, también va a conocer los materiales que se piden. Por eso decía en la diapositiva anterior del residente que debe de comunicarle al maestro de obra cuando hay cambio de material. Porque si no, él lo puede rechazar y al final, pues ese era el que íbamos a ocupar. No es que se hayan equivocado, sino ese era. También puede suceder lo contrario, se equivocaron de material a enviar. Entonces él va a tener que rechazar ese material. Mire, esto no se lo puedo recibir. Por eso, si en algún dado caso, ¿verdad? A usted le toca estar recibiendo materiales, no es porque sea el maestro de obra, sino que porque le tocó, ¿verdad? En ese momento, tiene que saber bien qué tipo de material le han pedido y qué tipo de material le han entregado. Porque media vez usted firme de aceptado el material, no hay cómo regresarlo. Pero usted lo agarró, por lo tanto, yo no se lo puedo recibir, ¿ve? Hay empresas que dicen no, no y no. Hay otras que somos flexibles, vaya, vea, está bien. Le vamos a cobrar por mandarlo a traer, vea. Pero el otro material que usted necesita es más caro, ¿verdad? Porque este que le habíamos mandado es más barato. Entramos en otro problema, ¿verdad? Por haber recibido algo que no era lo que pedí. Ah, sí, es lámina, pues sí, metela. No, qué tipo de lámina, el calibre, todo lo que me pedían de la lámina, ¿verdad? Entonces hay que saber esa parte. Luego los subcontratos, o los subcontratistas, o los subcontratas, como se le llamen, ¿verdad? Todas las formas son correctas. Son aquellos que nosotros, que realizan actividades que nosotros como empresa consultora, pues no las vamos a realizar. Por ejemplo, instalación de toda la parte de la red hidráulica. Ah, contraté a Manco, contraté a X empresa y ellos van a hacer toditita la instalación. Mis obreros no van a trabajar en eso. Ajá, ok, ¿verdad? Entonces, ellos son los que están encargados de desarrollar todo el trabajo bajo las directrices del maestro de obra, conociendo las especificaciones técnicas de esa partida constructiva, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Quien va de subcontratista lleva a sus propios trabajadores. No es que, mire, présteme usted 2 trabajadores. No, ¿verdad? Porque ellos nos están cobrando a nosotros por darnos ese servicio. Se supone que ellos ya contabilizaron a sus trabajadores. No me quieren venir a quitar a mi mano de obra cuando la mano de obra yo la estoy utilizando en otro lado. Entonces, nada de préstese. No, traiga a sus trabajadores, traiga su equipo, traiga sus máquinas. No van a estar ocupando mi equipo, porque entonces están desgastando mi equipo, pero ellos me lo están cobrando a mí. Entonces, que me hagan una rebaja, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. Cumplir los plazos de entrega. Usted, el subcontratista, le va a decir, va, mire, usted va a empezar tal día y tiene tantos días para que usted termine. ¿Cómo va a terminar él? Es problema de él. Eso usted no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, si él se retrasa, de alguna forma, en el contrato que usted hace con él, usted tiene que poner una cláusula, que qué pasa si él se atrasa. Porque no solo decir, ah, mire, perdón, me atrasé, vea, y ahí murió la flor. No, ¿qué va a pasar? Le voy a poner una multa, le voy a cobrar el extra, o qué va a pasar, ¿verdad? Eso es importante al momento de acordar, porque ahí están haciendo un acuerdo entre a quien se contrata y el que está en la obra, ¿verdad?
Ser responsables de su propia maquinaria y de sus propios obreros. Si los obreros de ellos arruinan algo que nosotros ya habíamos hecho, por ejemplo, a veces es bien común, quien instala cielo falso y quien instala ventanas generalmente me llega a arruinar algo. A veces los del cielo falso ensucian las paredes o están instalando el cielo falso. ¿Qué va a pasar? ¿Me va a tocar a mí arreglar lo que ellos arruinan? No, ¿verdad? Porque yo ya lo había dejado bien. Tengo que entonces otra vez a la hora de contratar y de hacer el acuerdo con ellos, dejar todo eso claro. Mire, si sus instaladores, cuando vengan a poner la ventana, cuando vengan a poner las puertas, me arruinan una arista de esa ventana, ustedes van a correr con el cobro de esa arista que me arruinaron. Porque cuando el supervisor me llegue a revisar la arista, o sea, que cabal quede la esquinita bien hecha, a quien me van a decir que lo haga va a ser a mí, y me va a tocar poner a alguien con mis materiales, con mi mano de obra a arreglar eso, y no lo arreglo yo. Entonces son cosas que se hablan cuando se está contratando a la persona, a la empresa, a quien sea, quien va a llegar a trabajar. Porque puedo decir, mire, pero eso no está en el contrato. Sí, pero usted lo arruinó, sí, pero ahí no estaba. ¿Y quién dice que yo lo arruiné? Que no estaba así. Mis trabajadores dicen que cuando llegaron ya estaba así. Otra cosa, hay que revisar antes de entregar. Hay que revisar, va, mire, le entrego todo, todas las aristas están buenas. Así se las entrego. Si las necesito cuando usted finalice. En realidad, esto es bastante, la gente a veces dice bastante tedioso. No, es de asegurarse que las cosas queden bien, ¿verdad? Porque como yo les digo, miren, quien va a terminar pagando es el encargado. El único que termina pagando todo es el encargado. Y pagando de diferentes formas, ¿verdad? Monetaria, con tiempo, con multas, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que cuidarse. Y para cerrar, ¿verdad? Lo importante de cada uno de estos roles es que estén muy bien definidos en la obra. Aquí en el papel aguanta todo, la presentación aguanta con todo, ¿verdad? Y yo le puedo decir aquí cualquier cosa, pero si a la hora de que se llega a una obra no están bien definidos los roles, entonces hay un problema, ¿verdad? El maestro de obra hace una cosa, el residente dice otra, el subcontratista dice que le dijeron otra, entonces, bien, yo he llegado a obras en los que nadie sabe qué están haciendo. Mire, ¿y eso quién lo está haciendo? No sé, fíjese, yo vi a los muchachos que vinieron ahí, pero después ya no los vi venir. Y ya no terminaron de hacer la instalación. Pues en realidad no les sabría decir. Va donde el maestro de obra, no, si es que ahí ya van a venir, ya están trabajando. Mire, pero dicen que llevan 2 días sin venir, vea. Ah, no, si yo ahí los vi, los acabo de ver, y ahí no hay nadie. Entonces, sucede que a veces la gente es muy confiada, y aquí, en el sector de la construcción, desconfía hasta de su sombra, así. Porque usted nunca sabe en realidad, ¿verdad? ¿Quién le está diciendo la verdad y quién no? Porque cualquiera, por salvarse él mismo, puede decir cualquier cosa. Entonces, el sector de la construcción, así, estar en una construcción a cargo, no estaría fácil. Eso sí, si usted quiere ganar bien, relativamente bien, un supervisor y un residente ganan bastante bien. Andan muy buenos sueldos, ¿verdad? Claro está, usted va a ser responsable de todo lo de esa obra. Y bajo esa responsabilidad usted puede ganar 1,200, 1,400, 1,500, $2,000 mensuales. Bajo esa responsabilidad. Dependiendo del proyecto, ese es el pago. Si usted tiene experiencia, si le llega la oportunidad, dile, entre, sea residente, pero sea responsable. Va a tener toda esa responsabilidad encima. No le tengan miedo. Al final, si le tenemos miedo a todos, nunca hacemos nada. Lo interesante de la ingeniería civil es que usted siempre va a estar aprendiendo. No crea que porque ya construyó 100 casas, la 101 usted no se puede equivocar. En la 101 se va a equivocar y va a ser un gran error, pero va a haber aprendido. Así es la ingeniería civil. Porque, como yo siempre les digo, hasta los de primer año, ninguna edificación es igual. Ninguna. Entonces, por eso siempre estamos aquí. Entonces, el campo es bonito. La obra es bonita. ¿Es estresante? Sí, no lo voy a mentir.
¿Es demandante? También es demandante de tiempo, demandante de condición física, porque usted está bajo el sol, hay gente que no aguanta el sol y se marea y se desmaya, a veces no se come a la hora que es, sino que anda comiendo a otras horas, o ni come, medio come una galleta, porque hay obras, no todas, hay obras que son más demandantes que otras. Pero eso hace la diferencia. Hay gente que dice, no, yo mejor en una oficina con aire acondicionado. Bueno, también es válido. Hay gente que le gusta más estar en oficina y es válido. Y hay gente que le encanta andar en campo. Y ellos si no están en campo, si no andan afuera, se sienten como que son presos, ahí reos, encerrados en una oficina que no pueden ver nada. Entonces, cada quien trae el área en que más le guste desarrollarse. Pero como les digo, el trabajar en campo es un área en donde usted va a aprender de todo. Porque si usted empieza a preguntar, a ver, a como decimos, ¿verdad? Andar viendo qué hago, aprendiendo, también lo va a poder hacer, ¿verdad? Entonces, esto era justamente de lo que vamos a hablar, cada rol de estos, la importancia, ¿verdad? Los tipos de obras civiles que existen y cada uno de ellos, ¿verdad? No es que se lo va a memorizar como tal, para el examen pues algo tiene que haberse aprendido, ¿verdad? ¿Qué hacía cada uno? Claro que sí, pero ya el examen no es la vida real. La vida real es allá afuera. Saber qué voy a hacer yo si soy el residente. Saber qué voy a hacer yo si soy parte de un subcontrato. Porque puede que ustedes lleguen como subcontrato a una obra. ¿Cuál es su trabajo como subcontrato? No, es que mire, yo trabajo con Galvaniza, entonces nosotros somos proveedores. Bueno, como proveedor, usted tiene que saber cuál es su trabajo como proveedor. O sea, no necesariamente quizá usted va a estar adentro de la obra todo el tiempo, pero usted puede trabajar con diferentes empresas que van a llegar a esa obra. Y entonces usted tiene que saber qué hacer cuando usted se presente a la obra, ¿verdad? Y no llegar, mire, ¿y aquí qué hago? ¿Y ahora qué hago? No. Nosotros llegamos y ya sabemos a lo que vamos y a trabajar, porque en la obra no se pierde el tiempo. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta del tema. No, Arqui, todo claro, bastante claro. Ok, ahí nada más les presento un diagrama para que tengan idea de cómo van, ¿verdad? ¿Quién depende de quién? El organigrama, el cliente con el arquitecto, ¿verdad? El arquitecto con el delineante, que también el delineante puede estar con el ingeniero civil, que es el residente, o con el supervisor, ¿verdad? Cualquiera. Luego dentro de la obra, el jefe de la obra, ¿verdad? El maestro de obra, por ejemplo tiene que estar, perdón, el jefe de la obra es el residente en este caso, ¿verdad? Tiene que tener eh, cuidado con los proveedores, con el encargado de la obra, que es el maestro de obra, con los subcontratistas y con todo lo demás que se tiene, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a ver esta semana, ¿verdad? Un tema, alguien lo puede ver, ay, qué sentido, pero en realidad es súper, súper importante, ¿verdad? Que tengamos claro todo. Así que si no tienen preguntas, niños, por hoy y por esta semana nos quedamos acá. Ya saben, cualquier duda, inquietud, algo que no les agrade o les moleste, pues ya saben, ¿verdad? Con gusto escucho sus comentarios y si hay algún problema que solucionar, personal suyo o de algún otro índole, pues vamos a tratar de buscar la mejor solución, ¿verdad? Siempre recordando el respeto ante todo, entre ustedes, porque es entre ustedes se les olvida y cuando se pelean, bien vean. Entonces hay que evitar también esa parte. Así que cuídense, feliz provecho para quienes almuerzan. Nos vemos la otra semana. Hasta la siguiente semana, niños. Igualmente aquí, feliz Gracias. provecho, nos vemos. Gracias, Arqui. Nos Gracias, vemos. Arki. Gracias, adiós.